La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este lunes, 15 de junio, el informe sobre las 32 objeciones que fueron presentadas por el Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:35. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Marcela Holguín. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Siempre es un placer poder compartir este espacio contigo y con nuestros amigos. Muchísimas gracias. Asambleísta, ¿ya les convocaron para la votación de la ley humanitaria? Escuché que podría ser esta misma tarde. Bueno, a partir de las 4:30 de esta tarde estamos precisamente convocados para poder discutir las 32 observaciones que en este caso envió el presidente de la República a propósito de la aprobación que nosotros hiciéramos como Asamblea Nacional de la llamada ley humanitaria. Lo que no está claro todavía, y eso se tiene que establecer, diría yo, conforme transcurra el debate, es si es que hoy mismo se daría esa votación o si es que quizá se va a dar paso a la mayor cantidad de intervenciones posibles por parte de los asambleístas, tomando en cuenta de que nosotros tenemos hasta el 9 de julio para pronunciarnos precisamente del veto presidencial. Ahora, ¿cree que se tengan los votos para aprobarla? Bueno, básicamente esa es quizá la mayor discusión y en mi caso la mayor preocupación que tenemos en este momento. Se ha dicho, de acuerdo a lo que ha sacado la información la Comisión de Desarrollo Económico, que hay dos bloques en este caso de votación, porque eso es lo que corresponde en este momento como Asamblea Nacional precisamente para dar una posición en relación al veto del presidente. Y el uno será el bloque de las ratificaciones y el otro es el bloque precisamente de ver si es que estamos o no de acuerdo con el veto presidencial. En el bloque de las ratificaciones, que es lo que se necesita los 3/4 partes de la votación, hay un tema en particular que a mí me preocupa y que tiene que ver con el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. En este caso, el veto del presidente lo que ha hecho es cambiar aquello que nosotros ya nos pronunciamos en la Asamblea Nacional sobre este artículo y en la Comisión de Desarrollo Económico lo que ha sugerido es ratificarnos en este caso en la votación original, es decir, en aquello que nosotros aprobamos como Asamblea Nacional. Y ¿qué fue lo que ustedes aprobaron? Y amigos, explicar precisamente en qué consiste este artículo 169 y por qué la importancia de ratificarnos en el texto original. En el 169, como tú bien sabes, Gisela, lo que se estaba haciendo es mal aplicar este artículo por parte de ciertos empresarios. Evidentemente hay que decirlo que no son todos, porque no todos en el país son malos empresarios, pero ciertos malos empresarios estaban aplicando este artículo 169 para despedir a sus trabajadores. ¿Qué dice el artículo 169? Que un empleador puede despedir, en este caso, a sus trabajadores aplicando el 169 en el tema del caso fortuito o de fuerza mayor. Sin embargo, el 169 no está absolutamente claro y determinado qué significa caso fortuito o de fuerza mayor. De ahí que nosotros como Asamblea Nacional lo que hicimos es precisamente hacer un artículo interpretativo a este 169 numeral 6 para especificar qué significa esto. Y dejamos absolutamente claro el hecho de que un caso fortuito de fuerza mayor se debe dar únicamente cuando una empresa cierra sus puertas definitivamente. Es decir, solamente en esta ocasión y precisamente aplicando aquello de el cierre definitivo de labores por parte de una empresa, un empleador podría acogerse a este artículo para despedir a sus trabajadores. Es decir, que si un empleador si una empresa no le ha ido bien, ha perdido muchísimo dinero, pero quiere seguir luchando en el mercado para poder mantenerse, no va a poder votar a nadie. Exactamente, la idea es poder aplicar, o sea, la empresa tiene la posibilidad siempre de prescindir de sus trabajadores. Eso es una potestad que tienen los empleadores. No hay ley alguna, Gisela, que impida a un empleador poder votar, en este caso, a sus trabajadores. Pero lo que tiene que hacer es, evidentemente, pagarle todo lo que le corresponde por ley en cuanto a bonificaciones, liquidaciones y demás. Es decir, esa siempre va a ser una potestad del empleador. Pero lo que nosotros
lo que nosotros estamos haciendo es solamente interpretando el 169 para que no para evitar que se den abusos. Exactamente, para que no se Ahora, pero el ministro de Trabajo ha sido claro cuando se le ha consultado por parte de la prensa sobre este tema. Él ha dicho que obviamente aquellas empresas que no cumplan con los requisitos que se requiere para poder despedir a un empleado, pues simplemente tendrán problemas con la ley. Hay que denunciarlos y tendrán problemas con la ley. Ahora, eso es lo que ha dicho. Obviamente, estamos viviendo un momento difícil. Hay cerca de 180,000 despidos durante la cuarentena, lo que nos preocupa a todos definitivamente. Pero ¿qué pasa si una empresa dice, quiero reducir mi personal o adquirir estas o darle paso a estas facilidades que me da el Estado para poder reducir a mi personal o para poder negociar con mi gente para bajar un poco los salarios, mantener la empresa, que eso significa mantener los empleos, y si no lo puedo hacer, pues simplemente cierro y boto a todo el mundo a la calle? A la final, ¿qué es peor? Digo yo. Por eso te digo, Gisela, o sea, el empleador siempre tiene la posibilidad de prescindir de sus trabajadores, pero en este caso lo que se estaba haciendo es mal utilizando este artículo y los trabajadores que estaban siendo despedidos a propósito de la aplicación del 169, lo que estaban haciendo es recibiendo liquidaciones de miseria. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Es decir, que el empleador cumpla con lo que dice la ley. Si es que no puede mantener a sus trabajadores, lamentablemente tendrá que tomar esa decisión difícil, porque en ningún caso creo que sea fácil. Así es. Pero pagando lo que le corresponde por ley, en este caso al trabajador. Pero acogiéndose al 169, no estaban haciendo aquello y estaban dándoles a los trabajadores liquidaciones de miseria. Y te voy a poner un ejemplo. Una persona que trabajó durante 13 años en una empresa tenía que, por ley, recibir alrededor de $17,000 precisamente producto de su trabajo para ser liquidado. Pero aplicando el artículo 169, en lugar de recibir los $17,000 que debía hacerlo, estaba recibiendo $700. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Por eso es que pusimos esta interpretativa para que no se mal utilice el 169, sino que solamente se utilice en el caso de este tema la aplicación de este artículo cuando cese definitivamente una empresa. Pero en el veto del presidente de la República, él lo que hace es interpretar la ley. Primero, que esto es absolutamente inconstitucional, porque quienes interpretan la ley en este caso es la Asamblea Nacional, no el Ejecutivo. Lo que hace es interpretar la ley y en el veto decir que se establecerá la suspensión de contrato entre un trabajador y un empleador cuando se signifique que este contrato se torne inejecutable. Yo me pregunto, ¿qué significa inejecutable? Es una palabra absolutamente ambigua, porque claro, va a ser utilizado conforme los requerimientos que tenga determinado empresario, y en este caso lo único que se consigue es que quede a criterio del empleador cuando un contrato se torne inejecutable y cuando no, y esto no debería ser. La ley tiene que ser lo suficientemente clara para que se pueda aplicar, en este caso, el artículo 169. Y además, hay otro tema adicional, Gisela y amigos. El veto del Ejecutivo elimina además la condición de cese total, que era lo que estábamos hablando, y lo valida cuando exista la prohibición de la autoridad competente para realizar dicho trabajo. Eso dice el veto. Es decir, que todas las empresas que despidieron y pagaron liquidaciones de miseria durante la cuarentena quedarían absolutamente blindadas. Y otro de los temas... Es decir, no se podría hacer lo que ha dicho varias veces el ministro de Trabajo, que es que los empleados que se sientan injustamente tratados dentro de una negociación en la empresa o desvinculados fuera de los parámetros de la ley puedan denunciarlo. Exactamente, Gisela, no lo pudiste haber dicho mejor. El nosotros poner el 169 con el carácter de interpretativo, lo que hace y el beneficio que tiene este artículo es que precisamente tiene el carácter de retroactivo, para que aquellos trabajadores que se vieron de alguna manera perjudicados por la utilización de este artículo tengan la posibilidad de lo que tú señalas, de presentar demandas, de hacer que precisamente en este caso las autoridades competentes tengan la oportunidad de analizar qué es lo que ocurrió
cuando ellos fueron votados de su trabajo y tengan la posibilidad de adquirir todo lo que por ley les correspondía. Si es que nosotros dejamos de lado esto, evidentemente ya estos trabajadores que se han visto afectados por la aplicación de este artículo no van a tener la posibilidad de reclamar, y ese es el problema. Y de acuerdo a las propias cifras dadas por el Ministerio de Trabajo y por el señor ministro, el ministro decía que han sido 17,000 contratos los que se han visto afectados por la aplicación de esta norma. Y él lo decía claramente, el ministro lo decía, han sido 17,000 personas cuyos contratos han sido cesados por la mala aplicación de esta norma. Quiere decir que al menos 17,000 personas se quedarán en la indefensión porque no tendrán la posibilidad de hacer futuras demandas. Y esto no lo podemos permitir. Así que eso es lo que está en juego esta tarde. Ahora, en el caso del sector público, también se han registrado algunas reducciones, empresas que han tenido que cerrar. Entiendo que usted también está a la cabeza de esos trabajadores que están reclamando por sus despidos, pero también yo creo que hay que tratar esto en el macro de la situación que estamos viviendo, ¿no? Estamos con un gobierno que no tiene dinero para mantener un Estado tan pesado, tan grande, y por eso se ha procedido a cerrar algunas empresas. Obviamente, como usted lo dice, todos los empleados necesitan y deben tener una liquidación que se merecen por su trabajo. Exactamente, Gisela. El problema de lo que está ocurriendo en el sector público es que el gobierno lo que está haciendo es satanizando a los servidores públicos. Y desde ahí realmente la lectura y la lógica es absolutamente errónea, porque lo que está haciendo de alguna manera es diciendo que el trabajo de los servidores públicos no sirve. Y eso no es correcto. Esto en primer término. Pero además lo que tú decías, por ejemplo, el jueves de la semana pasada, el Ministerio de Trabajo emite un acuerdo ministerial, el 124, que dice lo siguiente: en donde se emite el procedimiento que permita a las instituciones del sector público realizar el proceso de supresión de puestos de trabajo para los servidores públicos. Hasta ahí se podría entender que evidentemente lo que va a pasar es que van a tener la potestad de determinar de qué servidores públicos el Estado se deja de lado y prescinde y cuáles seguirían trabajando en el servicio público. Pero el problema de es que la norma es tan ambigua y tan general que lo que hace es también suprimir, tener la posibilidad de suprimir las partidas, por ejemplo, de servidores públicos que tienen nombramiento permanente o de servidores públicos que han ganado concursos de méritos y oposición, lo cual eso está prohibido, no se puede hacer porque se está tirando al traste el tema de la estabilidad de los servidores públicos, algo que está consagrado en millones. A ver, pero por muchos años hemos estado conversando el mismo tema de lo grande que es el aparato del Estado, de cómo tenemos que acortarlo para que no genere tantos gastos, y es lo que se tiene que hacer. Sí, hay que respetar las normas, hay que aclarar las disposiciones y no dejar ambigüedades que puedan generar un daño para los trabajadores, pero incluso se ha hablado de cómo creció el Estado en época del gobierno de Rafael Correa, de su partido, en donde se generaron puestos de trabajo a millones. Hay que generar eficiencia. Hoy en día hay que generar eficiencia. Si el trabajo de 5 personas los puede hacer menos personas, hay que hacerlo, sobre todo en el Estado, en un Estado quebrado. ¿Y qué hacen el resto de personas que salen del desempleo de la noche a la mañana? Es que no es la manera correcta. Hay que hacer algo paralelo, definitivamente. Exactamente, pero ¿y cuál es la respuesta exacta en este sentido de la alternativa paralela que está dando el gobierno? Ninguna. Lo único que está haciendo es deshaciéndose de los trabajadores y dejándoles de la noche a la mañana a las familias en la calle. Y esto no es posible. Además, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para la aplicación de este artículo 124, hay normas que están vigentes y que el gobierno y el Ministerio de Trabajo no se las puede pasar de lado. Por ejemplo, en el tema de la estabilidad laboral, las personas que tienen nombramiento permanente, aquellas personas o servidores públicos que ganaron esos puestos de trabajo a través de concursos de mérito y oposición, no pueden ser despedidos de la noche a la mañana, porque esto contraviene las normas expresas estipuladas no solamente en la Constitución, sino también en otros artículos, como por ejemplo el artículo 82 sobre la carrera del servicio público, en donde se garantiza la estabilidad de los servidores públicos, el artículo 89 de la
LOCEP, que habla también de la estabilidad de los puestos de trabajo. Y si vamos más allá, el artículo 229 de nuestra Constitución de la República, en donde advierte que los derechos de las y los servidores públicos son derechos irrenunciables. Eso no se puede hacer porque se está afectando la estabilidad de los servidores públicos. Además, con un agravante adicional, Gisela y amigos, y es el hecho de que aquí las razones que se esgrimen para la supresión de partidas en el sector público tienen que ver con las razones económicas y con las razones de optimización de los recursos. Esto, en otras palabras, significa que si es que el Ministerio de Finanzas dice que no tiene plata para pagar esas partidas, lo único que hace es golpear la puerta, en este caso al Ministerio de Trabajo, y decirle, mire, aquí está la lista de los servidores públicos que usted tiene que despedir porque no tengo cómo pagarlos. Ayer, el ministro de Trabajo estuvo... Marcela, tenemos que cerrar, ya nos hemos pasado del tiempo. Le agradezco muchísimo. Solamente este tema porque me parece importante. El ministro dijo ayer en nuestra comisión que habría 3 días para que aquellos servidores públicos que hayan sido suprimidas sus partidas de trabajo tengan la posibilidad de recibir la plata. Me pregunto, si es que supuestamente el argumento es que no existe plata para mantenerlos en el sector público, ¿de dónde van a sacar la plata para liquidarlos? Es realmente un contrasentido y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos del lado de la parte más débil, que son los trabajadores de nuestro país, y evitar que se sigan dando vulneraciones a sus derechos. Muchísimas gracias, Marcela. Como siempre, un gusto conversar con usted. Marcela Holguín, asambleísta nacional. 13 horas con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más.